Bienvenidos viajeros a este repaso por los 12 hoteles más altos de España, esas construcciones icónicas que dominan nuestros cielos y que ya forman parte del paisaje de muchas ciudades. Muchos de ellos auténticos miradores privilegiados de las ciudades que presiden. Prepararos porque más de uno os va a sorprender. Empezamos por el 12º, uno de los hoteles más icónicos de Barcelona, el W o Vela, un espectacular edificio diseñado por Ricardo Bofill, a pie de mar, que ya es uno de los símbolos de la Barcelona más moderna, siendo además uno de los alojamientos más lujosos de la ciudad de Gaudí, con 473 habitaciones y rozando los 99 metros de altura, es por motivos obvios uno de esos edificios que debe estar en este ranking. Subimos al 11º puesto para encontrarnos una de las construcciones de altura más emblemáticas de la ciudad condal y también más veteranas, el Torre Catalunya, con un emplazamiento privilegiado junto a la estación de trenes de Sants y un espectacular restaurante mirador en su última planta. Supone uno de los alojamientos más verticales de la ciudad, con incomparables vistas de Montjuïc, sus 259 habitaciones, en estos momentos en un proceso de modernización y profunda renovación, cambio de nombre incluido, se mete por derecho propio en este listado al tener 100 metros de altura prácticamente exactos, sin contar su emblemática antena. Entramos en el top 10 con otra torre ya emblemática del área de Barcelona, este edificio más controvertido por su estilo agresivo y algo bruto. Del afamado arquitecto Richard Rogers, el Hesperia Tower de Hospitalet de Llobregat, situado cerca del aeropuerto del Prat, cuenta con 30 plantas, auditorio incluido y un espectacular diseño coronado por un restaurante mirador apodado El Ovni, que ofrece increíbles vistas de toda la ciudad. 5 estrellas, máxima calidad y 105 metros de altura. Nos encaramamos al 9º lugar con otro hotel de Barcelona, en este caso el Princess, situado en la moderna zona de Diagonal Mar, supone otro exclusivo hotel de 4 estrellas de localización privilegiada, justo enfrente del nuevo Palacio de Congresos del Fórum, vistas al mar privilegiadas en su azotea con piscinas incluidas y unos mareantes 109 metros de altura. En el 8º lugar nos encontramos otra vez en la zona del Hospitalet, más concretamente en el área de la ampliación de la Fira de Barcelona, y uno de esos edificios que no dejan indiferentes, el Porta Fira y su ya icónica estructura circular y roja a más no poder, obra del afamado arquitecto japonés Toyo Ito. Este 4 estrellas superior ya se ha ganado un lugar especial en la ciudad por diseño y por altura, concretamente con sus imponentes 110 metros. Escalamos al 7º puesto con al fin una construcción en Madrid, concretamente uno de sus rascacielos más veteranos y emblemáticos, el Edificio España en plena Gran Vía y que hace pocos años fue adquirido por la cadena Riu, reformado integralmente y transformado en uno de los hoteles 4 estrellas a tener más en cuenta de la capital, con un impresionante mirador, quizá el mejor de la ciudad, al que se puede acceder sin ser huésped del hotel. Sus más de 550 habitaciones y sus impresionantes 117 metros de altura le catapultan a los puestos más altos de este top. Al que subimos una posición para encontrarnos con el primero y único que aparecerá en esta lista de la ciudad de Valencia, el Hilton Valencia. Impone con sus 29 plantas y su diseño moderno, que suponen además la construcción más alta de la ciudad, con sus imponentes 117 metros de altura, sin contar el saliente. Llegamos a la 5ª plaza y regresamos a la ciudad condal, que sabe mucho de esto de hoteles altos, en esta ocasión para una de esas torres que ya es imposible no ver día a día, el Mi Barcelona Sky, una espectacular y esbelta construcción de la cadena Meliá en mitad de la ampliación de la avenida Diagonal que se hizo aprovechando el Fórum. Obra del arquitecto Dominique Pegol, cuenta, como no, con un privilegiado mirador en la planta 24 y una ubicación tan cercana a la playa como a la Plaza de las Glorias,
glorias. Un 4 estrellas superior que impresiona con su esbelta figura y sus 120 metros de altura, para no perdérselo. La cuarta plaza la ocupa el emblema de la cadena de hoteles Eurostars y que seguro que más de uno pensabais que era el número 1. Que ocupando una torre de aspecto parecido a la peli sevillana, el Madrid Tower, un 5 estrellas que ocupa parte de la torre SIV, concretamente sus 30 primeras plantas, un edificio que alcanza los 236 metros, aunque el hotel se queda en los 120, que preside con su espectacular restaurante mirador. El truco está ahí, en que solamente ocupa el 60% de esa espectacular torre que ya forma parte de las 4 torres de la antigua Ciudad Deportiva en Madrid. Subimos un peldaño al tercero para encontrarnos con otro hotel de la ciudad condal, esta vez tan emblemático como el que más, símbolo de la pujanza olímpica, el Hotel Arts, un lujoso 5 estrellas situado a escasos metros de la playa, sobre el Casino de Barcelona y junto a su torre semigemela, es ya una de las construcciones más reconocibles de la ciudad, que además preside con sus 44 plantas y sus impresionantes 154 metros de altura. Y es el momento de descubrir cuál es el segundo hotel más alto de España, curiosamente el edificio más alto de Andalucía, la conocida Torre Peli de Sevilla, un moderno y controvertido edificio situado junto a la zona de la Expo del 92, un 5 estrellas de la cadena Eurostars que ocupa sus últimas 19 plantas, no ocupa por tanto la totalidad de la torre, y que cuenta con 244 habitaciones que dominan la ciudad. Habitaciones y restaurante con vistas panorámicas con sus privilegiados y mareantes 180 metros de altura. Y por fin llegamos a la crème de la crème, el hotel más alto de España y curiosamente a día de hoy el más alto de Europa. El mítico Hotel Valley de Benidorm, un espectacular rascacielos que en su día fue el edificio más alto de España y que domina desde hace ya casi 20 años la ciudad de los rascacielos del Mediterráneo, hoy segunda de esa ciudad. Con sus 52 plantas, 18 ascensores, 776 habitaciones y un incomparable observatorio a 165 metros, es el hotel rascacielos por antonomasia. Y su altura, 186 metros sin incluir el mástil, le convierten en el top de este ranking de vértigo. Construcciones que dominan el skyline de nuestras ciudades y que además suponen en muchos casos privilegiados miradores para huéspedes y visitantes. Espero encantado tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo comienza con un primer paso. Sed felices, viajeros.